Tú dices, tomar café no es pecado, pero destruir tu cuerpo sí lo es. La poligamia no es pecado. Si fuera así, tienes a Abraham, padre de la fe, por pecador. Ahí caíste con los kilos, Octavio. Tengo que decirte, ahí cometiste el peor error, que fue, mira, el café, por supuesto, es un alimento, en este caso, vamos a decirlo, una bebida que produce insomnio, hace daño. Hay beneficios como hay muchos casos que pueden afectar la salud. Por supuesto que sí. Y todo exceso es malo. Comer arroz en lo personal para mí es fatal. Para mí es fatal. Yo no debo comer mucho arroz. ¿Por qué? Porque me hace daño. Me hace daño el gluten, me hace daño el almidón, me infla. Eso quiere decir que si vamos a hablar de alimentos, cualquier alimento te puede hacer daño. Hay gente que la leche le hace daño, hay gente que el azúcar, que es un veneno prácticamente, hace daño. El azúcar es dañino bajo todos los aspectos. Si vamos a hablar de daño, el azúcar hace más daño que cualquier otra cosa. Pero no voy a hablar de los alimentos, porque la Biblia nos demuestra por medio de nuestro Señor Jesucristo que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de él. Fíjate, tú dices que la poligamia no es pecado. ¡Wow! Esto me sorprendió, Octavio. ¿Por qué? Porque así como tú dices que supuestamente los mormones o la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, no practica la poligamia, pero no deja, escucha muy bien, no deja de creer que la poligamia es pecado. La poligamia es pecado. Y te lo puedo demostrar bíblicamente también. Te lo puedo demostrar bíblicamente. Vamos a buscar por allí. Mira, yo voy a tomarme el atrevimiento de buscarlo. No preparé ni siquiera el material. Pero porque creo que, siendo honestos, puedo responderte sin ningún problema por acá. Sin ningún problema. Fíjate. Hay un versículo bíblico del Nuevo Testamento que habla habla del adulterio. Habla del adulterio. Vamos a colocar adulterio, Nuevo Testamento, y podemos darnos cuenta que existen más de 112 versículos de la Biblia que hablan sobre el adulterio. Le colocamos clic y podemos darnos cuenta que te puedo decir, por ejemplo, Proverbios 6:32, es Antiguo Testamento, dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Yo tengo una respuesta para lo de Salomón, así que tranquilo. Segunda de Pedro 2:14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ezequiel 16:32, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. Mateo 5:32, que son las palabras del Señor Jesucristo, dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 19:9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Esto se parece mucho a José Smith. Mateo 19:9, mira: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otras 48, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera.
Romanos 13:9 dice, ¿por qué no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento? En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero dejemos la base principal de lo que es el matrimonio, porque fue el mismo Señor Jesucristo quien instituyó el matrimonio y dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, una mujer, y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir? Que José Smith fue carne con 49 mujeres. Eso no lo hace una persona desde el punto de vista bíblico, bajo las enseñanzas de la fe judía o de la fe cristiana, con la enseñanza que él implantó. Pero es que fue un hombre que hizo milagros. Eso no es lo que deja que sea un hombre de carácter. Él fue un adúltero. Y el adulterio fue algo que terminó prácticamente sentenciando la vida de José Smith. Muy parecido a la vida de estos profetas quizás más contemporáneos en el Corea, donde también prácticamente tenían una vida de adúltera y buscaban a muchachas jóvenes para tener relaciones sexuales con ellas. Entonces, amigo Octavio, decir que la poligamia no es pecado, o sea, es tremendo, es tremendo. Cuando me hablas de Abraham, Abraham venía de una cultura, escúchalo muy bien, venía de una cultura pagana. Él venía de una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Y en Ur de los Caldeos prácticamente se hacían cosas que no estaban bien. Ahora bien, Dios escoge un pecador para hacer de ese pecador una nación grande. Pero obviamente las consecuencias que hubo de ese pecado cuando él se unió a Agar es el resultado de lo que hoy conocemos como la nación de los ismaelitas, y hasta el sol de hoy es una nación que le ha hecho las naciones ismaelitas alrededor de Israel. No voy a entrar en detalle de ello. Prácticamente son las que le han venido haciendo la vida imposible al pueblo de Israel, a los judíos. Entonces, ese resultado del pecado trajo consecuencias. Ese pecado del adulterio de Abraham trajo consecuencias. Si Abraham hubiese tomado la decisión de no tomar a la esclava que era Agar, y él hubiese hecho caso a la promesa que él tenía, que iba a recibir un hijo, la historia fuera completamente diferente, la historia fuera otra. Ahora bien, él decidió tener a Agar, y pues sabemos el resultado. Igual Jacob, tú me dirás, Jacob venía con el mismo pensamiento de su papá, pero en este caso Isaac no, me explico, Isaac prefirió estar con su esposa. Él fue ejemplo de una vida de tener una sola esposa. Jacob tuvo prácticamente 2 más las 2 esclavas, y bueno, hay un desastre por completo también. ¿Qué trajo como resultado esto? La pelea y la disputa entre hermanos. Cosa que también pasó con David. Porque hay un versículo que yo te voy a hablar prácticamente. Cuando el rey, ya te voy a buscar en Deuteronomio. El versículo que te mencionaba está en Deuteronomio 17:14. Cuando Dios dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, cosa que pasó en tiempos de Samuel cuando escogieron a Saúl, lo puedes leer. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Dios escogió a Saúl, y después escogió a David. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. Es decir, no podía ser del linaje que fuera diferente al pueblo de Israel. No pondrás sobre ti un extranjero que no sea hermano tuyo. Y dice después:
Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. 17:17 dice, tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, tampoco tendrá grandes cantidades de oro. Pero fíjate lo que dice la Reina Valera, dice, ni aumentará para sí esposas. Es decir, que no debería tener esposas, muchísimas esposas. Sagradas Escrituras del 1569 dice, ni aumentará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro se multiplicará mucho. ¿Eso qué quiere decir? Que en tiempos de David, fue totalmente diferente. Ya la fe, en este caso la fe hebrea, ya estaba bien cimentada. Pero ¿qué pasó con el señor David? Bueno, el señor David se casó con una de las hijas de Saúl y después se casó por allá con la esposa de Nabal. Y bueno, hay una mezcolanza y por supuesto que hubo otros casamientos que tuvo el rey David. ¿Qué trajo como resultado? Bueno, una familia totalmente alejada de tener un padre presente. Y por supuesto que estamos hablando que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también era un hombre de carácter que estaba siendo procesado. No fue un padre presente para muchos de sus hijos. Es más, permitió que uno de sus hijos violara a una de sus hijas. Amón violó a la hermana de Absalón y a partir de allí vino un levantamiento por parte de Absalón. Se sublevó por la conducta de su padre. ¿Todo esto a causa de qué? Todo esto a causa, escúchese muy bien, de tener mujeres. Y el Señor permitió esto para enseñarle al pueblo de Israel que ciertamente, aunque fuese el mismo rey David, aunque el mismo rey David existiese, el creador de los salmos, el hombre, el dulce cantor de Israel, esto podía pasar. Ahora, tanto David como todos los hombres que aparecen en la palabra de Dios tienen que rendir cuentas porque al fin y al cabo violaron parte de lo que está escrito dentro de la ley judía, dentro de la ley hebrea. Entonces, a su vez, podemos ver también que Salomón también a veces se casaba. La Biblia nos registra un montón de casamientos de Salomón. Estamos hablando de 700 esposas y 300 concubinas. Por supuesto, esos casamientos ni siquiera él llegaba a conocer a la mujer. Esos casamientos eran más que todo por cuestiones estratégicas, diplomáticas que habían entre reyes y entre familias, y eso ni siquiera pasaba por el filtro de lo que era conocer realmente el amor. Estamos conscientes de esta enorme realidad. ¿Y qué trajo después de esta unión de mujeres? Que la hija del faraón terminó pervirtiendo el corazón de Salomón, y después de eso hubo una separación del imperio davídico en dos, reino del norte y reino del sur. Entonces allí podemos ver entonces que el argumento tuyo para decir que la poligamia no es pecado queda prácticamente pulverizado, queda prácticamente distorsionado, porque el Señor ha dejado un principio. El hombre dejará padre a madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Este principio David lo violó, Salomón lo violó, Abraham lo violó, y ellos en su momento, porque la Biblia nos demuestra que habrá un juicio para todas las almas, literalmente, y tienen que rendir cuentas a Dios. Y en tal caso, para no entrar en especulaciones, ellos a Dios tendrán que rendirle cuenta, como José Smith en el juicio final, antes de que vaya al infierno, por supuesto.
tiene que rendirle cuenta a Dios por la cantidad de mujeres que tuvo.